Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de séptimo grado. El día de hoy vamos a iniciar con el siguiente tema, bisectores y puntos colineales. Cabe aclarar que este tema es una continuación del tema que estábamos viendo en la clase anterior, que era puntos, rectas, rayos y segmentos. Son los temas, son algunos términos de geometría, que es la parte de matemáticas que estamos viendo ahorita. Esta rama de las matemáticas que iniciamos a ver se llama geometría y la semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos muy importantes, algunos términos con los que íbamos a iniciar. Vimos el punto, que era raya, que era punto, que era recta, que era rayo y que era un segmento. El día de hoy vamos a ver bisectores y puntos colineales. Todos tienen relación. Se relaciona con el tema anterior y también tienen relación con lo que vamos a ver hoy. Siempre acostumbro en todas las clases a dar un breve repaso de la clase anterior, ¿verdad? Enfatizando en aquellos puntos que considero son importantes o que vamos a necesitar relacionar con el tema del día de hoy. Entonces, el tema de la vez anterior era puntos, rectas, rayos y segmentos. Y decíamos que las rectas carecen de ancho, pero a diferencia del punto, las rectas sí tienen largo. Pero ese largo es imposible de medir porque las rectas son limitadas por ambos extremos, es decir, no tienen principio ni fin. Las rectas se nombran de dos maneras. Decíamos que las rectas las podíamos nombrar utilizando letras minúsculas. Por ejemplo, acá teníamos la recta M y la recta L. O también las podíamos nombrar utilizando letras mayúsculas cuando estas tenían dos puntos que estuvieran en la recta, ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan en estas rectas, tenemos el punto A y el punto B en la primera, entonces podemos decir la recta AB. Y en la segunda tenemos el punto C y el punto D, entonces nosotros podemos decir que es la recta CD. Entonces, las vamos a nombrar con letras minúsculas cuando no tienen puntos en ella, y cuando hay puntos en ella, entonces se nombran esos puntos. Y luego decíamos que el rayo es diferente de la recta porque el rayo es la parte de una recta que comienza en un punto y se extiende en un solo sentido. Entonces decíamos que el rayo tiene un inicio, pero no tiene final. Y aquí me aparece, tengo el rayo AB, donde tiene un punto inicial, ¿verdad? Inicia en el punto A, pasa por el punto B, pero no tiene un final. Se nombra rayo AB y se escribe primero su punto inicial y luego uno de los puntos que estén en él. Entonces, esta es la diferencia entre una recta y un rayo. La recta es infinita en ambos extremos, el rayo tiene un inicio y es infinito en uno de los extremos. Ahora veamos el siguiente. A esta figura que se extiende ilimitadamente en todas las direcciones se le llama plano. ¿Se acuerdan que vimos que era un plano? Los planos generalmente los representamos con cuadriláteros y los nombramos por letras mayúsculas. Por ejemplo, este es el plano P. Y acá por último tengo que es un segmento. Y decíamos que un segmento es la parte de una recta que está entre dos puntos llamados extremos del segmento. Entonces, si ustedes se fijan, el segmento tiene un inicio y un final, ¿verdad? Son esos dos puntos que lo comprenden. Los puntos A y B son los extremos del segmento AB. Los segmentos se simbolizan usando el nombre de sus extremos y si ustedes se fijan, para nombrar un segmento o para simbolizarlo, le ponemos una línea encima, ¿verdad? Una rayita encima. Eso significa que es un segmento. Entonces acá decimos el segmento AB. Eso era un segmento. Dos o más segmentos son congruentes si tienen la misma longitud. Para simbolizar que dos segmentos son congruentes, utilizamos el signo y decíamos que era un igual con una virgulilla encima, que es la misma que le ponemos a la letra ñ. Entonces, con esto nosotros decíamos que dos segmentos son congruentes. Congruente significa que tienen la misma longitud. Y acá tenemos la diferencia entre las tres, ¿verdad? Aquí tenemos los segmentos y rayos están contenidos en la recta que estos mismos definen. Tenemos la recta AB que no tiene un inicio y tampoco tiene un final. Es infinita en ambos extremos. Luego tenemos el segmento AB que está comprendido por los dos puntos. Y por último teníamos el rayo que tiene un punto de inicio en el punto A y no tiene, pasa por el punto B y no tiene un final. O sea, es infinita en un extremo. Aquí están las tres, recta, segmento y rayo, ¿verdad? Para que podamos diferenciarlas
Y si al momento del examen les pongo la siguiente es una recta, entonces usted va a saber si es recta, si es segmento o si es rayo. Les recuerdo que si en algún momento ustedes tienen alguna duda, pueden levantar la mano ahí donde dice reacciones y yo les autorizo para que puedan encender su micrófono y de esa manera puedan participar o hacer sus preguntas, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya que si hay alguna duda, entonces aquí mismo la resolvemos. Bien, si no hay, entonces pasamos a la siguiente. Como vemos, acá hay una imagen en donde están representadas todo lo que acabamos de ver. Acá vemos los puntos, tengo el punto A y el punto B. Aquí tengo la recta R, acá tengo un rayo, no tiene puntos, entonces no podría nombrarlo, ¿verdad? Sabemos que es un rayo porque tiene un inicio, pero en el siguiente lado es infinito. Esta flecha significa infinito, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hacíamos la recta numérica que le poníamos dos flechas en los extremos? La flecha significa que es infinito, que no tiene final. Sin embargo, si se fijan en el rayo, en uno de los extremos no tiene flecha, significa que es el punto de partida o el inicio. Y donde está la flecha significa que es el punto infinito. Y acá vemos dos segmentos que están comprendidos entre dos puntos, ¿verdad? Por último, vemos un ángulo. Ah, pero no eso no lo hemos visto, profe. No, no lo hemos visto, pero es lo que vamos a ver después de este tema, ¿verdad? Vamos a empezar a ver ángulos. Por eso decidí poner esta imagen porque esta es la introducción. Si se fijan, un ángulo está compuesto por dos rayos. Fíjense, uno comienza en el punto A, bueno, los dos comienzan en el punto A. Aquí tengo el rayo AB y acá tengo el rayo AC. Y el espacio que queda dentro es la medida o la longitud del ángulo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esto solo es una pequeña introducción. Con esto finalizo el repaso de la clase anterior y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Decíamos que vamos a ver el tema de bisectores y puntos colineales. Veamos el primer ejemplo para poder entender qué es un bisector. El punto B es el punto medio del segmento AC. Trace a lo sumo tres rectas que pasen por B. ¿Qué es lo que me está pidiendo? El ejercicio me pide que trace tres rectas que pasen por el punto B, o sea, por la mitad o por el punto medio del segmento AC. Eso es bien fácil, ¿verdad? Si se fijan, es un ejercicio. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Tomar sus reglas, su lápiz carbón y trazar las rectas. No dice si debes a cuántos grados o a qué dirección, solo dice trace tres rectas que pasen por el punto B. Entonces, la solución es bien fácil, ¿verdad? Fíjense ustedes, acá tengo el segmento AC, que está su punto medio, que es el punto B, y aquí tengo trazadas tres rectas. La primera recta está de manera perpendicular y es la recta L. La segunda recta es la recta N y la tercera recta es la de recta M. Ahí está. Ya se trazaron tres rectas que pasan por el punto B, que es el punto medio en el segmento AC. Si se fijan, esto no es nada del otro mundo. Ahora, lo importante aquí no era trazar las rectas. Usted puede trazar las rectas. Solo agarra su regla y las traza. ¿Qué es lo importante? Saber qué significan esas rectas. Y es lo que vamos a ver ahora. Cuando una recta pasa por el punto medio de un segmento, se dice que la recta biseca el segmento. En el ejemplo 2.9, las rectas L, M y N bisecan al segmento AC. Entonces, voy a regresarme. Si ustedes se fijan, todas estas rectas que pasan por el punto medio lo bisecan. Por eso le llamamos bisectores. La recta que biseca a un segmento se le llama bisector del segmento. Entonces, ¿cuántos bisectores teníamos acá? Teníamos tres. La recta L, la recta N y la recta M. Los tres son bisectores del segmento AC, porque pasan por su punto medio, que es el punto B. A eso se refiere. Entonces les llamamos bisectores del segmento. Veamos el siguiente ejemplo. Dado el punto A, ¿cuántas rectas puede trazar que pasen por ese punto? Antes de resolverlo, me gustaría que participaran. A ver, ¿cuántas rectas creen ustedes que pueden pasar por ese punto? Pueden levantar la mano si alguien quiere participar.
Acuérdense que nadie debe estar copiando en sus cuadernos. Todos deben estar prestando atención porque igual yo siempre voy a compartir las capturas de pantalla en el grupo para que usted copie los ejemplos. Ahorita necesito que presten atención. Entonces, dice la pregunta, dado el punto A, ¿cuántas rectas puede trazar que pasen por ese punto? Ok, aquí tengo a Edgar que tiene levantada la mano. Edgar, active su micrófono. Dos, profe. ¿Cuántas? Dos. Dos rectas. Ok, Sí, profe. ok, ¿alguien más? ¿Cuántas rectas puede trazar que pasen por ese punto A? ¿Alguien más? Ok, tengo a Paola Orellana. Encienda su micrófono, Paola. 4, Hola. 4, 4. sí, Ok, dice Paola que se pueden trazar 4 rectas. Vamos a ver si es cierto. Permítanme. Muy bien, dice Paola que 4 y Edgar dijo que 2. Bueno, acá en el chat está escribiendo Ian y dice que 4. Una participación más, creo que está Freddy. Freddy, encienda su micrófono. 3, profe. Y Freddy dice que 3. Ahora veamos la respuesta. Bueno, aquí siguen escribiendo en el chat. Dice Christopher que 4. Veamos la respuesta. Mire, ¿cuántas hay acá? No hay una, no hay dos, no hay tres. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Y les aseguro que puedo seguir trazando más rectas. Puedo seguir trazando más rectas que pasen por el punto A. Entonces la respuesta es pasan infinitas rectas. No solo es una, no son cuatro, no son tres. Usted solo tiene que agarrar su regla y puede trazar infinitas rectas que pasen por ese punto. Fíjese bien, cuando tenemos un punto, en este caso es el punto A, se pueden trazar infinitas rectas. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 2.11. Fíjense bien. Dibuje dos puntos distintos A y B. ¿Cuántas rectas puede trazar que pasen por el punto A y B? Acá tengo los dos puntos. Entonces, vamos a ver, ¿alguien que quiera participar? Ok. 2. Edgar, encienda su micrófono. Dos, profe. Edgar, que 2. A ver, ¿alguien más? Ok. Tengo dos personas que levantaron la mano, permítanme. Vamos a darle chance a Hazel. Serían 2, profe. Ajá, muy bien. 2. Paola. 4, o 3, 4, dice Paola. Freddy. 5, profe. 5. Y acá en el chat están escribiendo. Dice Ángel que cree que igual son infinitas. Adriana Suset dice que son 4. Bueno, fíjense bien. Tenemos dos puntos. Dice Ian Baquedano que son infinitas. Fíjense que no. Miren, solo se puede trazar una recta, porque si usted vuelve a trazar otra recta que pase por los dos puntos, estaría remarcando la misma recta. Ahora, usted no puede trazar una recta desde acá, ¿verdad? Imagínense que venga yo y digo, no, pero yo puedo trazar una recta desde acá. No, ya no es una recta, ¿va? Ah, pero puedo trazar una recta. Tampoco es una recta, ¿verdad? Para que yo siga trazando rectas que pasen por los dos puntos, tendría que estar remarcando la misma recta. ¿Bien? Tendría que estar remarcándola y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántas
¿cuántas rectas se pueden trazar que pasen por el punto A y por el punto B? Solo se puede trazar una. Solo una se puede trazar. Ahora, si solo tuviera el punto A, puedo trazar infinitas rectas, pero cuando ya tengo dos puntos, solo puedo trazar una recta. Entonces hay que tener bien claro eso, ¿verdad? Si solo tengo un punto, puedo trazar infinitas rectas que pasen por él, pero cuando ya tengo dos puntos, solo se puede trazar una recta. Bien. Entonces, fíjense ustedes, por el ejemplo 2.10 y el ejemplo 2.11, se concluye que por un punto pasan infinitas rectas, pero dos puntos definen una y solo una recta. Es lo que acabo de decir. A los puntos A y B se le conocen como puntos colineales porque están en la misma recta AB. Entonces decimos que cuando dos puntos o tres o más puntos están en una misma recta, les llamamos puntos colineales. Acuérdense, hemos visto dos conceptos, ya vimos bisector y vimos puntos colineales. Voy a retrocederme para que se acuerden que era un bisector, ¿verdad? La recta que biseca un segmento se le llama bisector. Cuando una recta pasa por el punto medio de un segmento, se dice que la recta biseca el segmento y le llamamos bisector. Y acá estábamos hablando ya ahorita de puntos, ¿verdad? Y decimos que los puntos A y B se le conocen como puntos colineales porque están en la misma recta AB. Y aquí aparece el dibujo. Entonces ya hay que tener en claro qué es un bisector y qué son puntos colineales. Los puntos colineales son los puntos que están en una misma recta. Dos o más puntos son colineales y están en una misma recta. Pregunta de examen, ¿verdad? Bien, si no hay dudas o preguntas, pasamos al siguiente ejemplo. Fíjense bien. Ejemplo 2.12. ¿En cuál de los siguientes casos los tres puntos representados o presentados son colineales? ¿Ok? ¿En cuál de los casos los puntos son colineales? Pueden levantar la mano para participar. Ok, Edwin, encienda su micrófono. Ah, profe. Ajá, en el inciso A son puntos colineales, ¿verdad? Ok, como tengo varias personas que levantaron la mano, Edgar, ¿por qué son colineales? Edgar. Porque se dan en la misma recta, profe. Bueno, ahí no hay una recta, ¿verdad? Pero si nosotros agarramos una regla y trazamos una recta, si yo tomo una regla, si tomo una regla y trazo una recta, ay, me salió mala. Voy a tratar de hacerlo lo más preciso para que sí parezca una recta. Si tomo una regla y trazo una recta, entonces voy a ver que todos quedan en la misma recta. Entonces puedo decir que son puntos colineales. Al final no me salió bien. Bueno, vamos a hacerlo hasta que me salga bien, hasta que parezca una recta. Tengo una tableta gráfica, pero no la conecté. Y de aquí que la vaya a traer, me agarra la... Ahí está, esa parece más una recta. Entonces decimos que son colineales porque si usted agarra una regla y traza una recta, todos quedan dentro de la recta. Ahora, ¿qué sucede en el inciso B? Si usted toma una regla, puede trazar una recta para estos dos, o puede trazar una recta para estos dos, o puede trazar una recta. Entonces, para donde trace la recta, usted solo dos puntos quedan dentro de la recta. Entonces, no son puntos colineales, ¿verdad? Porque en cualquier lado siempre le va a sobrar un punto. Entonces, en ese caso decimos que no son puntos colineales. En ese caso no son puntos colineales. Entonces, veamos la respuesta que aquí está en el libro.
Para saber si varios puntos son colineales, basta con trazar una recta y si esa recta contiene esos 3 puntos, entonces esos puntos son colineales, ¿verdad? Así como en este caso. En el caso A, dice Christopher acá en el chat. Ahora, en el caso B, al trazar una recta por el conjunto de puntos del inciso B, notamos que ninguna recta contiene los 3 puntos. Es lo que estaba haciendo yo ahorita, ¿verdad? Si trazamos esta, me queda el punto E fuera. Si trazamos esta, me queda el punto F afuera. Y si trazamos esta hacia acá, me queda el punto D afuera. En los 3 casos, siempre me queda un punto afuera, entonces no son puntos colineales. Entonces, la respuesta es, los puntos del inciso A, todos son colineales, y los puntos del inciso B, no todos son colineales. Ahora veamos en el inciso 2, en el ejercicio 2.13. Encuentre los 3 puntos colineales y trace la recta que los contiene. ¿Cuáles serán esos 3 puntos colineales? A ver, ok. Voy a darle chance a los que no han participado, porque a rato veo que siempre solo está participando Edgar. Lelin Siliesar, encienda su micrófono. Puede ser la D, la B, la C, la D, la E, y la B, la D y la F. Ok. Vamos a ver, solo son 3. ¿Cuáles dice usted que son? La C, la D y la E. No. Fíjense bien, hasta voy a trazar la línea para que ustedes vean. Fíjense que no siempre, fíjense bien. Mire, si yo trazo una recta, ¿qué sucede? Me queda el punto E afuera, entonces no son esos los puntos colineales. Vamos a darle chance a Ian Baquedano. Encienda su micrófono. F de B. Serían los F, D y B. Son, Sí. ustedes. Voy a tratar de hacer bien esta recta para que se note. Entonces, en este caso sí, si yo vengo y tomo los puntos F, D y B, sí son colineales, ¿verdad? No lo hice con regla, pero si usted toma una regla, sí ve que son colineales porque los 3 quedan contenidos en la recta. En cambio, si agarro los C, D y E, M queda afuera, ¿verdad? Independientemente, como tome la regla, siempre me va a quedar afuera. Dice Jordan que es B, D y F. Dice Ángel que es A, D, G. Ok, vamos a ver. A, D, G no son, porque si agarro A, D, G, miren lo que sucede si agarro A, D, G, G me queda afuera. Elena dice que es F de B, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, los que sí eran colineales eran los que mencioné que eran colineales, eran los que si trazamos una recta quedan adentro de la recta, ¿verdad? Entonces yo había trazado varios y si ustedes se fijan, de la recta que tracé que pasa por C y por D me queda E afuera, entonces estos no son colineales. Alguien me dijo A de G, si trazo una recta que pase por A y D, entonces G me queda afuera. Los únicos puntos que eran colineales que yo trazaba una recta eran B, D y F. Voy a borrar esto que hice acá porque ya voy a revelar la respuesta que estaba en el libro, ¿verdad? Estoy ahora para ir haciendo como practicando. Entonces, si ustedes ven la respuesta, me dice, la condición para trazar la recta es a través de 3 puntos colineales. Los únicos puntos que cumplen esa condición son los puntos B, D y F. Entonces se traza la recta L a través de ellos. Acuérdense que la recta yo la puedo nombrar con cualquier letra, ¿verdad? En este caso en el libro utiliza las letras L, M y N, pero la recta usted la puede nombrar con cualquier letra, ¿verdad? Incluso también la puede nombrar como la recta B, D, F. También, ¿verdad? Porque esos 3 puntos están contenidos dentro de la recta. La puede nombrar como recta L o como la recta B, D, F. Entonces, si se fijan, los únicos puntos colineales en este ejercicio eran los puntos B, D y F. Esos eran los puntos colineales, ¿verdad? Ahora vamos a, permítanme. Creo que con este ejercicio llegamos al final. Ah, no, hay más, creo. Otro. Hasta aquí. Ah, permítanme entonces. No sé si lo había incluido. Sí, me hace falta una parte, creo.
Y solo hay algo que me faltó agregar y es lo siguiente. Permítanme. Una imagen y no me abre. Bueno, vamos a ver si abre. Entonces, queda claro, ¿verdad? ¿Qué son puntos colineales y qué son bisectores? Los bisectores son aquellas rectas que pasan por el punto medio de un segmento. Y los puntos colineales decíamos que son los puntos que quedan contenidos en una recta. Entonces, en la tarea que les va a quedar, es parecido a los ejercicios que acabamos de hacer hoy, ¿verdad? Decíamos que por un punto pueden pasar rectas infinitas, pero que cuando ya tenemos dos puntos, solo puede pasar una recta. Solo permítanme. La última imagen no me abre, no sé por qué. Vamos a ver. No sé por qué no me abre la última imagen. No sé si es que el internet. Vamos a ver. Muy bien, ahí está, ya me abrió. Voy a volver a compartir pantalla porque es lo último que vamos a ver el día de hoy. Entonces, voy a volver a compartir para mostrarles. Habíamos visto en el ejercicio 2.12, permítanme, siempre de los puntos colineales, habíamos visto en este ejercicio, en el 2.12, ¿cuál de los siguientes tres casos los puntos presentados son colineales? Habían contestado ustedes que en el inciso A, porque ahí pasa, si trazábamos una recta, todos quedaban contenidos en la recta, pero con el inciso B no. Y ahí estaba la solución, ¿verdad? Basta con trazar una recta y si esa recta contiene esos puntos, entonces esos puntos son colineales. Y decía que al trazar la recta, en el inciso B, si trazábamos por acá, quedaba fuera el punto E. Si trazábamos por acá abajo, quedaba fuera el punto F. Y si trazábamos por acá, quedaba fuera el punto D. Entonces, en el inciso B no son puntos colineales. Entonces, observando los puntos del inciso B del ejemplo anterior, podemos decir que tres puntos no colineales definen un plano. Entonces, cuando tenemos tres puntos que no son colineales, estos me definen un plano. Y una recta y un punto fuera de ella también definen un plano. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan, aquí trazamos una recta. En los tres casos trazamos una recta y nos quedaba un punto fuera de... Entonces aquí lo que estaban, estos no eran puntos colineales, sino que definían un plano. En todos los casos, ¿verdad? Tres puntos no colineales definen un plano o una recta y un punto fuera de ella también definen un plano. Y aquí me aparecían algunas ilustraciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en todos estos casos, tenemos una recta y un punto que está fuera. Entonces me definen un plano. Con eso concluimos la clase de hoy, ¿verdad?
Luego ahora quedaría hacer el desafío Kahoot. Al final de la clase se envía, bueno, ahorita lo voy a enviar aquí al Zoom, ¿verdad? Deben ingresar con su primer nombre y su primer apellido. Solo se permite una jugada por participante. Si hace 2, queda descalificado. Posteriormente estaré enviando la tarea número 6 del tercer parcial. Entonces ahorita lo que voy